Libro de Ruth. Leemos así los que están de pie. Gloria a Dios. Capítulo 1. Y leemos desde el versículo 1. Que dice: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Queleón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Bendito sea Dios. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, gloria a Dios. ¿Sabe que esta es una historia tremenda y que muchas veces no se predica mucho porque hay que usar mucho de los símbolos? Porque en sí la historia, leyéndola superficialmente, no deja ver todo lo que Dios quiere mostrar. Entonces es una historia que tiene muchos símbolos, y hay que entender ciertos símbolos para comprender la amplitud y lo grande que nos está contando Dios con esto, porque esto es tremendo. Esto, ¿sabe que yo lo veo a Dios como diciendo, cada vez que Dios nos abre las Escrituras, es como si fuera un padre de familia, ¿vio? Que lo vinieron a visitar todos los hijos a la casa, y el padre dice, tengo algo para contarles, lo vamos a dejar para el último, porque es tan rico que lo vamos a... Y el padre está lleno de las ganas de contarle algo a sus hijos. Y las Escrituras son eso. Es Dios con tantas ganas de mostrarnos algo que nos va a cambiar la vida, y que está motivado Dios para que lo que Él nos quiere contar pueda llegar a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y nos gocemos con Él en esa fiesta. El Espíritu Santo, ¿saben qué? Cuando sabe que Cristo se va a mostrar en una reunión, es decir, cuando los santos nos reunimos y el Espíritu Santo sabe que esos santos vienen con hambre del Señor, de la palabra, de la revelación, de cantarle, de adorarlo, de amarlo, el Espíritu Santo empieza a gozarse. Se los digo porque lo puedo percibir constantemente. Empieza a gozarse porque Él sabe que en esa reunión se va a mostrar Cristo, y cuando Cristo se muestra es el gozo del trono, es el gozo del Espíritu Santo, es el gozo del cielo, es el gozo de Dios, porque todo lo que existe y lo que ha hecho Dios tiene el fin de que Cristo sea mostrado, sea glorificado, sea puesto en alto, sea visto. Así que en esta noche hay gozo de Dios en medio nuestro. Dios se está gozando porque Cristo se está mostrando en esta reunión, porque hay santos que lo contemplan y lo aman y lo tocan. Quizás nadie al lado se da cuenta, pero ese hombre, esa mujer está sumergida en Él, en el Señor, lo está tocando, lo está amando y ama su palabra. Y yo estoy seguro que, mire, cuando Dios le habla a un hombre, a una mujer, puede que haya 50 al lado tuyo, que si no están en la sintonía, como los que lo acompañaban a Pablo, solo vieron una luz, pero no pudieron oír la gloria del que les hablaba. Y Pablo en medio de ellos recibía el mensaje, recibía y veía la gloria de Dios. Así va a ser para aquellos que Dios le ha puesto los ojos. Mire, no sé qué ve el que está a tu lado, pero si tú te estás amando a Dios,
la gloria de Dios se te va a mostrar a ti y vas a quedar tan impactado y tan bendecido que los otros van a decir, pero ¿qué le pasa a este? Es que yo estoy sintiendo y viviendo al Señor, es que yo lo veo. No sé si entiende. Algunos dirán, qué lindo, estuvo sí el culto, algo lindo, pero para ti será distinto. Quedarás postrado amándolo ahí y adorándolo. Y sabe que yo sentí mucho la presencia de Dios recién y le siento. Y esta historia, le digo, es Dios abriéndonos un capítulo de la gloria para que nos cambie la vida. Amén. ¿Cuántos lo creen a eso? Yo bendigo a los santos, como dije recién, que todavía siguen soñando, que siguen apropiándose de palabras, que siguen apropiando. ¿Sabe que la palabra es Cristo? La palabra no es una palabrita, la palabra es Cristo. Diga conmigo, la palabra es Cristo. Y si tú te apropias de la palabra, te estás apropiando de Cristo. No sé si entiende. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. No tiene fin lo que hay en Él. Amén. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen, yo lo tengo al Señor, me apropié de Él? Cada palabra de Él la tomo, es mía. Hay gente que dice, ¿será para mí o no será para mí? Atrápelo usted. Y dígale, no me lo quita nadie. Es todo para mí. Amén. Y a su nombre. Escuche, esta historia tiene, yo digo, ¿cómo predicar esto si no leer todo el libro? Hay que leerlo todo. Hay que leerlo todo porque cada cosa que uno pueda explicar se queda corta lo que dice el Señor en este libro de Ruth. Preciosísimo. Y tiene tanta riqueza. Cuenta de un hombre que en medio de una crisis sobre la tierra toma la decisión de irse de Israel. Se fue de Israel. Primer símbolo, Israel significa la casa y el pueblo de Dios. Dígalo conmigo, Israel, la casa y el pueblo de Dios. Tiene que tener claro eso para que entienda este libro y para que usted cuando lea la Biblia se le revelen las escrituras. Amén. Y este hombre toma la decisión de irse con su esposa y con sus 2 hijos a la tierra de Moab porque había hambre sobre la tierra. Y él abandona Israel. ¿Qué es lo que abandona? La casa y el pueblo. Escuche. Y se van a buscar una salida económica a Moab. Pero resulta que allí ocurre que este hombre fallece y deja a su mujer Noemí viuda con 2 hijos. Estos hijos se casan y resulta que cuenta la historia que los 2 también mueren. Entonces Noemí quedó sin su esposo, sin sus hijos, con sus 2 nueras, en la tierra de Moab. Moab significa una tierra de enemistad con Dios, porque Dios estaba enemistado con Moab. Y esta gente dejó la tierra, que era la casa y el pueblo de Dios, para irse a una tierra en la cual Dios estaba enemistado. Representa hoy en sí el mundo. Diferentes opciones que da el mundo, pero que todo, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Dios está enemistado con eso. Así que nosotros empezamos leyendo esta historia y al leer esta historia empezamos a ver de una tragedia tras otra tragedia. Hambre en la tierra, un hombre que abandona la casa y el pueblo de Dios y que se va a una tierra de enemistad con Dios, un hombre que muere, una mujer que queda viuda, que pierde a sus hijos, yo no sé, es tremendamente trágica esta historia. Y cuando uno empieza a leer esta historia dice, pero ¿por qué estará esto en la Biblia? Y yo no es que quiera decir algo así superficial, sino que yo sé que hay gente que me está escuchando sentada en este auditorio, y hay gente que está escuchando quizás por radio o por televisión, no sé por dónde, y todos los medios que pueda llegar Dios a hablarle a su vida, que seguramente ha tenido una historia y dentro de su historia se ha estado padeciendo ciertas tragedias y ciertas situaciones. ¿Y sabe qué? Mire, en medio de toda esta tragedia, Noemí estaba en los campos de Moab, en la tierra de su tragedia, en la tierra de su tragedia, y en medio de esos campos dice que escuchó que Dios estaba visitando Israel.
su casa y le estaba dando pan. ¿Se acuerdan el domingo pasado? En la casa de nuestro Padre hay, ¿qué es lo que hay? Hay un altar, una mesa, hay pan. Y esta historia es tremenda, porque esta mujer escuchó que en la casa de Dios y en el pueblo de Dios había pan. Fíjese qué atento que hay que estar en la vida, porque muchas veces Dios te va a hacer llegar a ti, va a hacer llegar a tus oídos. Y yo le quiero decir algo a gente especial que hoy me está oyendo, gente que ha padecido tragedias y situaciones que parecía que cada día, aún siendo del pueblo de Dios, porque Noemí era del pueblo de Dios, cada día ha sido de mucha tragedia, de mucha angustia, de mucho mal. Pero ¿sabe qué? No es casualidad que Dios te esté haciendo llegar esta voz. Porque esta voz que en este día el Espíritu Santo te hace llegar es para que tú escuches que en la casa de Dios y en el pueblo de Dios, Dios está visitándolo, Dios está derramando pan, Dios está derramando lo que tú necesitas, Dios está derramando aquello que va a transformar tu vida. Estas mujeres en medio del campo y en medio de la tragedia escucharon esa voz. Dice, en medio de los campos de Moab se sintió la voz de que Dios estaba visitando su casa, porque Dios es un Dios que visita su casa. Si en algún lugar Dios se manifiesta, es en su casa y en su pueblo. ¿Y sabe qué? Que Dios te lo haga llegar a los oídos no es para que digas, qué lindo, sí, yo fui a una reunión o no fui, o esto o el otro. Es para que tú corras a la casa y al pueblo de Dios, porque en el momento que uno corre a la casa de Dios, Dios le pone fin a las tragedias, porque solo en la casa de Dios está la misericordia de Dios. Dios dijo, mis ojos estarán sobre esta casa de día y de noche. Mire, hay gente que se cree que en Moab va a estar su salida del hambre. Hay gente que se cree que en el mundo, en el alejamiento de la casa de Dios, gente que dice, no me puedo congregar porque tengo que trabajar. Gente que le dice a su familia, vamos a ir a buscar trabajo a otro lugar, pero allí no podemos congregarnos y esto y el otro. Gente nos ha contado eso. Y se creen que en Moab van a encontrar pan. Pero en Moab, ¿sabe qué encontró esta gente? Tragedia y más tragedia y más tragedia. Porque alejado de la casa de Dios solo hay tragedia. Porque solo en Cristo está la vida. Solo Él es la vida. Él dijo, fuera de Él nada hay. Así que el que quiera buscar fuera de la casa de Dios la solución a su problema, parece que va a encontrar pan en Moab. Pero allá en Moab no solo que no va a encontrar verdadero pan, sino que va a encontrar tragedia. Pero ¿sabe qué? Aún a esa gente que se alejó, aún a esa gente que abandonó la casa, aún a esa gente que abandonó el pueblo, Dios le va a hacer llegar una voz de su visitación. Dios le va a decir, en mi casa estoy haciendo algo poderoso, en mi pueblo estoy haciendo algo maravilloso, en mi casa estoy derramando pan, y esa voz va a llegar a tus oídos para que tú corras a esa casa, porque sobre esa casa Dios va a cambiar tu tragedia en gloria. Dios va a hacer algo asombroso contigo. Dios va a transformar todo, pero de una manera asombrosa. Bendito sea Dios y a su nombre. Mire, gracias a Dios que Dios me ha concedido vida y gracia y bendición. Pero si yo estuviera en esa situación de tragedia tras tragedia, alejado de la casa de Dios, y escucho esta voz, yo quiero correr a esa casa. Yo correría a esa casa, porque allí está tu bien, aquí está tu bien. Quizás vengan hambre sobre la tierra, quizás vengan situaciones difíciles, escuche lo que te digo, quizás tenga problemas laborales, quizás no sé las cosas difíciles que te toquen vivir, pero quiero decirte algo, nunca creas que fuera de la casa y fuera del pueblo de Dios va a ser tu solución, nunca. Alejarte de la casa y alejarte del pueblo tiene tragedias. ¿Sabe cómo se fue? Mire, esta mujer, Noemí, tiene tantas cosas para enseñar esto que voy a tratar de escoger las más justas. Esta mujer Noemí dijo, yo me voy a volver a Israel. Mire, cuando ella tomó esa decisión, yo creo que el cielo empezó a aplaudir y a gozarse. Porque Dios sufre con el sufrimiento de sus hijos. Dios se cree que, dice la Biblia que Él es un Dios que aún se duele de castigar a un hijo cuando tiene que reprenderlo, corregirlo. Tiene tanta sensibilidad, tanta dulzura, que Él sufre. Dice, en toda angustia de ellos fui angustiado, dice el Señor. Cuando Él veía a su pueblo descarriarse, dice, se conmovieron mis entrañas. ¿Entiende? Dios no está feliz con la gente que está alejada de su casa o que
en momentos de crisis busca fuera de la casa la solución. Dios no está feliz, Dios está triste, Dios está afligido por esa acción. Y yo creo que cuando la vio a Noemí tomar la decisión de volver a la casa, porque allí estaba visitando a Dios con pan, creo que todo el cielo se alegró. Y rápidamente Noemí le dijo a su nuera, yo me voy a volver a Israel y no tengo otro hijo para darles. Así que les ruego que se queden en su tierra, porque eran moabitas, y busquen allí su esposo y se casen y sean felices, porque yo no tengo nada para darles. Y estas mujeres, ¿sabes qué? Una dijo, bueno, estaba en todo su derecho, bien, lloró, la besó, la abrazó y le dijo, Noemí, hasta aquí fuimos juntas y hoy tenemos que separarnos. Pero la otra nuera, Ruth, le dice, no, mire, vamos a leerlo, mire cómo le dice, en el versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Orfa, la otra cuñada, se fue, le estaba hablando a Ruth. Dice, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, escuche, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjese qué tremendo esto. ¿Sabe que esto tiene un mensaje impresionante? Porque esta historia empieza con mucha tragedia, pero termina con la gloria de Dios. Es una historia para terminar de leerla y aplaudir lo que Dios nos dejó en eso. ¿Sabe qué? Esta mujer estaba en todo su derecho dejar ahora a su suegra, ya ni era su suegra, había muerto el esposo y tenía que hacer su vida, y a su suegra le había ido muy mal, y con ella le había ido muy mal. Pero ¿sabe qué había en el corazón de Ruth? Algo que es clave, y es lealtad. Diga conmigo, lealtad. ¿Sabe que fue leal a su madre espiritual? Porque si uno lee la historia, fue su madre espiritual. Y Ruth, Noemí la trataba a Ruth de hija, era su hija espiritualmente, porque la llevó a conocer todo lo de Dios, lo del pueblo de Dios, porque ella era totalmente contraria a eso, tenía otros dioses. Por eso le dijo, váyanse y sigan a sus dioses. Y ella le dijo, no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fue leal, diga nuevamente, leal. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando uno es leal al padre espiritual que Dios le da, o leal a la madre espiritual que Dios le da, la vida de esa persona va a ser muy distinta a cualquier otra vida. De Orfa, la otra nuera que no fue leal, tampoco fue desleal porque no hizo nada en contra, pero no tuvo la lealtad de seguirla hasta la muerte. No se cuenta más nada en la Biblia. Pero de esta mujer leal quedó un libro que se llama Ruth, que estamos leyendo. Significa que quedó en la memoria eterna de Dios, su acción. Escuche, sabe que hay mucha gente que no tiene un corazón leal y que le cuesta muy poco abandonar a su padre espiritual o a su madre espiritual o a su casa o a su familia. Hay gente que caminó tiempos en las congregaciones y de repente un día se enojó con cualquiera y se va, dice, porque menos. Y yo digo, me ha tocado vivirlo infinidad de veces, digo, y no sentirá nada por el resto de que somos sus hermanos o sus padres espirituales y que le amamos y que pasamos tantas cosas juntas, no le importa más nada, se enojó con uno y no se olvidó de todos. Yo digo, nunca pudo haber estado el amor precioso de Dios en ese corazón, porque el amor de Dios no te puede hacer despegar de una familia y de una casa enojado y mal, como si nada fuera, sin importarte nada. Ese camino es el camino de la ruina. Lo vimos el otro domingo, es un camino, separarse del padre espiritual o de la madre espiritual, eso no trae el bien de Dios. Pero esta mujer le dijo, yo no me separo. Y juró que
la muerte sola, es decir, le juró una lealtad a muerte a su padre espiritual y a su madre espiritual. Y aquí comienza la clave, aquí comienza la historia a cambiar de color. Primero, cuando hay una persona que toma una decisión de volverse a la casa y al pueblo de Dios. Allí va a haber pan, es decir, van a ser cubiertas sus necesidades. Pero segundo, en esta Ruth que también había fracasado en cuanto a su matrimonio, su esposo muerto joven, y su vida estaba totalmente en miseria y en problema y en situación, toma una decisión de jurar lealtad a muerte. Escuche, yo digo que se casó en cierta manera con su suegra, porque solo en el casamiento existe ese voto, ese pacto de que la muerte me separe. Es decir, tuvo un compromiso con su padre o su madre espiritual al nivel de un compromiso matrimonial. Y esto es lo que realmente enseña la Biblia. La Biblia enseña que nuestro compromiso, tanto con la casa de Dios, con el pueblo de Dios y con los padres que Dios nos ha dado, debe ser hasta que la muerte nos separe. Y no que nos separe un problemita, no que nos separe una desigualdad, no que nos separe algo que yo pienso distinto, no sé si entiende. La persona que no tiene eso grabado en su corazón, esa lealtad a muerte, no entendió qué es la familia, no entendió qué es un padre espiritual, no entendió qué es una madre, no entendió qué es una casa, no entendió qué es ser parte de un pueblo. ¿Entiende esto? Esta mujer fue leal. Y yo bendigo porque conozco a gente leal. Yo conozco en este lugar a gente que pasó todo tipo de problemas, pero siguió leal y dijo, esta es mi casa, este es mi pueblo, ustedes son mis hermanos. Yo lo he escuchado y bendigo a esa gente porque digo, esa gente que tiene lealtad a muerte por sus padres espirituales, en esa gente se escribirá una historia de gloria, en esa gente se escribirá una historia de poder. Yo sé que hay gente aquí que ha pasado situaciones difíciles, pero se ha mantenido leal. Yo quiero decirte que lo que viene de aquí en más, al igual que la historia de Ruth, será una historia de gloria para ti. Yo te lo digo en el nombre de Jesús. Vas a ver cómo se ve en esta historia, cómo cambiaron las cosas, lo que va a pasar en tu vida. Dios nunca se le pasa por alto el leal, nunca. Y se volvieron a la tierra las dos allí. ¿Y sabe cómo cuando la recibieron con mucha alegría a Noemí? Y dice, no me digan más Noemí, díganme Mara, porque me fui llena y me volví vacía. Hoy soy una mujer amarga, con amargura. Me fui llena y me volví vacía. ¿Cómo se fue del pueblo de Dios? Llena. ¿Cómo volvió? Cualquiera que abandona la casa y el pueblo va a quedar vacío. Pero esto no lo invento yo, no lo digo yo. Esto es el resultado de salir de la casa y del pueblo. No sé si entiende. Y qué triste, porque ese vacío le trajo amargura. Y era una mujer con amargura. Y guarda, era la pérdida de seres queridos. No era la pérdida de un negocio. ¿Entiende lo que digo? Moab te quita cualquier cosa. El mundo te arranca hasta lo más querido. Hay gente tristemente que ha tenido que pasar por situaciones feas para darse cuenta, pero Dios hoy te está haciendo oír una voz. Dios te quiere que te conserves en la casa, dentro del pueblo, y leal a muerte con tus padres. Leal a muerte. Porque allí Dios empieza a poner los ojos sobre ti. Hay gente que está en la casa y hay gente que está en el pueblo, pero no tiene un juramento de lealtad a muerte. Y Dios lo ve a eso y no puede proyectar una gloria sobre ellos porque no son leales. En cierta situación van a tomar otros caminos. Y hablo desde el corazón de Dios y desde el conocimiento de lo que es la vida del ser humano. Pero en esta noche Dios nos está hablando. Y a mí me gusta la humildad. Cuando llegaron a la tierra, Ruth le dice a Noemí, estaban en una crisis económica, y le dice, ¿me permites ir a cosechar los campos? Y ella le dice, ve hija. Fíjese, era una madre espiritual Noemí, y la hija Ruth era tan sujeta, no hacía las cosas que le parecían. Era sujeta a su madre. Le pregunta y su madre la envía como hija. ¿Y sabe a dónde se fue Ruth? Se fue a un campo a juntar las espigas que se le caían
a los que estaban segando el campo, a los que estaban cosechándolo. Así que entró a un campo, había gente cosechando el campo y las espigas que caían, Ruth tímidamente las juntaba. Tímidamente las juntaba. Esta mujer leal, juró lealtad. Y ese día cambió, mire, ese día cambió su destino. Porque 3 cosas ocurrieron. Número 1, tu pueblo será mi pueblo. Eligió el pueblo de Dios sobre su propio pueblo. Número 2, tu Dios será mi Dios. Eligió a Jehová por encima de los dioses que tenían los moabitas. Y número 3, se pegó a su madre espiritual y le juró lealtad hasta la muerte. Mire que podrían haber pasado muchas discusiones y problemas y situaciones, pero ella dijo, solo la muerte me va a separar. Diga conmigo 3 cosas. Nuestros padres espirituales, la casa y el pueblo. Esta mujer tomó las 3 decisiones más correctas y empezó a juntar espigas en los campos de Boz. ¿Sabe qué significa quién es Boz en realidad simbólicamente en la Biblia? Cristo, diga conmigo Cristo, Jesús. En esta historia, Boz representa a Cristo. ¿Por qué representa a Cristo? Rápido se lo voy a explicar. Porque la gente estaba perdida, todos estábamos perdidos, y Cristo vino, vio la palabra que comúnmente usamos, redención, vino y nos redimió, es decir, pagó el precio para comprarnos y hacernos su propiedad, no sé si entiende. Y este hombre Boz era pariente de Noemí. Y en la ley de Israel, solo un pariente cercano podía comprar a alguien, hacerlo de su propiedad. Y cuando una mujer quedaba viuda, que no tenía esposo, y no tenía algún hermano del esposo para volverse a casar, porque era una ley en Israel así, un pariente la tenía que comprar, es decir, se quedaba con las propiedades, los bienes, todo, pero se casaba con ella, no sé si entiende. ¿Se entiende eso o no? Y en este caso, en esta historia, Boz era la persona que tenía la posibilidad de redimir a Noemí y a Ruth. Y sin saberlo, Ruth sale a juntar espigas. ¿Sabe lo que es esto? Esto es un trabajo humillante, desagradable, tener que juntar lo que caían de los otros. En la mente humana decir, pero ¿cómo vamos a vivir así? Nos vinimos de Moab y mirá, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto es una porquería. Y yo aquí, ¿para qué me vine con mi suegra? No sé si, mire, el corazón humano puede empezar con esas quejas cuando le va al revés de lo que usted pensaría. No sé si entiende. Pero esta joven se cayó la boca. Había jurado lealtad y ella iba a juntar espigas para llevar y comer con su suegra. ¿Y sabe qué? El otro día el Espíritu Santo me habló tanto sobre esto y sentí que Él quería que yo dijera que hay gente que ha sido fiel a la casa, fiel al pueblo de Dios y leal a sus padres, pero que han pasado un gran tiempo recogiendo quizás las espigas que se le caían a otro. Es decir, aún con toda esa fidelidad, les tocó hacer algo que era humillante, desagradable, pero callada la boca lo hicieron. Yo conozco gente que le tocó vivir etapas dentro del pueblo de Dios y de la casa de Dios y de la lealtad a sus padres. Les ha tocado juntar espigas que se le caían a los otros. Es decir, un trabajo desagradable, le ha tocado hacer cosas que no eran las más reconocidas, le ha tocado hacer cosas que eran muy bajas a lo que quizás él podría o ella podría hacer. Quizás el potencial que tenés es altísimo, puedes ser un profesional de primer nivel, pero te humillaste a permanecer en una casa, en un pueblo y con padres espirituales. Y te humillaste más a juntar las espigas. Tú podrías decirle, no, yo quiero juntar las espigas en grandes, pero no, las que se caían. Esto ¿sabe qué tiene que ver? Mire, Boz significa Cristo,
el campo de vos significa el trabajo que se hace con las almas, y las espigas que se recogen significa el discipulado, significa recoger el trigo, recoger los discípulos, recoger los hijos de Dios. No sé si entiende. Por eso cuando una persona está haciendo un trabajo de casa de buenas noticias, Dios me habló de esto de una manera tremenda. Recién cuando Pablo hablaba de eso, hay gente que tiene un potencial tremendo, pero que es fiel al pueblo, es fiel a la casa y es leal a sus padres. Pero ¿sabe cómo está? Trabajando en una casa allí y por allí luchando con un alma y con otra y ahí muy poquito y apenas recoge, pero está fiel y está trabajando en los campos de vos. No sé si entiende. Se fue a los campos de vos. Ella no sabía que vos eras el que la podía redimir, pero se fue a ese campo porque Dios sí sabía que ella había tomado esa decisión de lealtad. No sé si entiende. Y Dios no se le pasa de alto tus decisiones. Cuando Dios te ha visto a vos amar al pueblo, amar la casa y amar a tus padres, ya Dios te va a dirigir, aunque no sepas, a los campos donde está tu bendición, donde está lo que tiene Dios reservado. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Y sabe qué pasó en ese campo mientras ella trabajaba? Y trabajaba en un trabajo del más bajo, porque ni siquiera era una segadora común, era la que juntaba las espigas de los que se le caían a los segadores. Un jornalero ya era pobre, así que ella era requete contra pobre, no sé si entiende. Y hay gente que está trabajando ahí, una casita de buenas noticias, atiende un alma, una espiga y la cuida, y ahí está. ¿Y sabe qué pasó? La vio el dueño del campo, la vio vos. Esto a mí me impacta la palabra de Hebreos que dice: porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra de amor con que habéis servido a los santos y a la misma causa de Dios. Dios no es injusto. Aunque te parece que lo que estás haciendo no tiene mucha significancia y es muy poco y no alcanza, si tú has jurado esa lealtad y humildemente lo estás haciendo y perseveras con esa casa y perseveras con ese discípulo y perseveras con esa alma, la va a ver el dueño del campo, la va a ver Cristo, la va a ver el Señor. Y el dueño del campo vino y dijo: ¿quién es esta mujer? Y le dijeron: esta mujer es la que vino con Noemí. Ah, ya me enteré. Entonces se acerca a ella, escuche, y le hace una charla, y ella le quiso decir, y dice: yo me enteré. Escuche, el dueño del campo, Cristo, le dice: hija, yo me enteré de la lealtad que has tenido con tu suegra, de cómo te comportaste con ella, y por eso yo te voy a dar lugar entre mis siervos. Ya no serás la última, serás parte de ellos. Vas a comer con ellos y vas a beber con ellos. La contrató ya. Mire, del peor nivel subió uno. El dueño del campo vio su esfuerzo, su trabajo, pero también vio la lealtad que había tenido. Hermano y hermana, a Dios no se le ha pasado de alto nada. Al dueño del campo no se le pasó de alto esos días que ibas a hacer el discipulado, ese día que ibas a hacer la casa de buenas noticias. A Dios no se le pasó de alto el día que decidiste y juraste lealtad hasta la muerte, y que sufriste cosas y situaciones, pero dijiste: no me separa nada, nada me hace dejar esto. A Dios no se le pasó de alto. Y Dios sabe qué va a hacer el Señor, te va a llevar a otro nivel. Diga conmigo: me va a llevar a otro nivel. La subió de nivel, ya no estaba en lo último, ahora ya era parte de los creados. No sé si entiende. La subió. Dios, ¿cuántos dicen conmigo: Dios me va a subir de nivel? Escuche, la lealtad, la fidelidad te va a traer el que Cristo ponga los ojos sobre ti, te suba de nivel. El próximo tiempo Dios va, esta voz que hoy te está hablando no es por casualidad. Dios me puso en mi corazón que te hable y te diga que Él ha visto tu trabajo, Él ha visto tu humildad, Él ha visto tu lealtad y te va a subir de nivel, te va a poner en otro nivel. Dios te va a dar un lugar entre sus siervos más renombrados. Dios te va a dar un lugar entre sus siervos que ya están firmes en la casa. Dios te va a permitir comer con ellos, beber con ellos y servir con ellos. Dios te va a levantar el nivel. Bendito sea Dios, porque para Dios la lealtad vale todo.
A vos, al dueño del campo, lo impactó que esta mujer, y la conocía por eso, por la lealtad con su suegra. Entonces Ruth ya volvió contenta a la casa de su suegra, y volvió con pan, y volvió con alimento, y le contó a su suegra, y su suegra le dijo, este es el que te puede redimir. ¡Qué maravilloso! El único que nos puede redimir es Cristo. Y le contaba, y ¿sabe qué me dijo? Que no me vaya a otro campo, diga conmigo. No me tengo que ir a otro campo. ¿Qué significa eso? Que no use mi esfuerzo para cegar para otro que no sea vos, que no sea Cristo. Y entonces le dijo a la suegra, si él te dijo que no deje su campo, no deje su campo. Sigue a las criadas, pero no deje su campo. ¿Sabe que muchas veces hay gente que en medio de las situaciones piensa dejar de cegar en el campo de Cristo? Y dice, no, voy a dejar de servir porque yo no. No, eso se lo pidió. Miren, el primer encuentro que tiene con Ruth, el dueño del campo le dice eso. No te pases a otro campo. No dejes de servir al Señor. Esa casa de buena noticia, ese discipulado, no lo dejes. Sigue recogiendo espigas ahí, porque Dios te va a levantar de nivel. Porque Dios lo ha visto. ¿Y sabe qué? Le dice la suegra, bueno, ahora te voy a decir algo. Ya que te prestó atención, ya que Dios te llevó ahí a ese campo, y ese es el que nos puede redimir, te voy a decir que vayas esta noche cuando Él esté durmiendo y te acuestes a sus pies. Porque eso era una señal de sumisión de un siervo hacia su amo. No era una seducción, era una señal de sumisión. Y esta mujer hizo así. Y dice que el amo halló gracia en ella. Y le dijo, mire, quiero que lo leamos. Es tremendo. Y le dijo, mire, capítulo 3. Versículo 9. Ella estaba tratando de que este hombre la comprara porque era el pariente cercano. Y le dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Allí en la oscuridad del lugar donde estaba durmiendo. Dice, y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, como diciéndole, ten misericordia y redímenos, cómpranos, para que salgamos de la ruina, la miseria y la vergüenza. Y miren lo que dijo Cristo, vos, Cristo, lo que le dijo a esta mujer. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Fíjese, la habló como un padre lleno de Dios. Y le dijo, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. La primera era elegir al pueblo, elegir la casa y lealtad a la suegra. Pero esto que has hecho es mayor. Le dice, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Mire, ¿sabe lo que le dijo? Mira, mujer, hija, podrías haber venido a esta tierra o te podrías haber quedado en la tuya. Eso fue algo tremendo, una gran bondad. Podrías haber buscado a los jóvenes, podrías haber buscado un joven rico, alguien que te pague para que puedas vivir y casarte de nuevo porque eres joven. Pero lo que has hecho de dejar a los jóvenes, ya sean ricos, sean pobres, para elegir al Redentor, esto es más alto que todo lo que has hecho. Por eso, ¿sabe qué? Cuando uno busca la victoria, la bendición, la redención en el Redentor, en Cristo, y va a Cristo y le dice, Señor, podría tomar esta decisión para allá o podría tomar la otra para allá para que me vaya bien, porque de acá me invitaron, de allá me dijeron, de allá me ofrecieron y me tentaron con este negocio y con lo otro. Y los jovencitos y las jovencitas que están buscando un compañero, una compañera, si lo buscan al Redentor, en Él está contenido todo, en Él, solo en Él. Esta bondad tuya ha sido mejor que la primera, de no haber elegido jóvenes y ricos o pobres y haberme elegido a mí, el que te puede redimir. Bendito sea Dios. También Dios ha visto eso, que lo has elegido a Él para recurrir en todas tus necesidades. Y recién cuando Doris contaba
de que el viaje todo bárbaro, pero cuando entraron a Jerusalén, eso es tremendo. ¿Sabe por qué Jerusalén tiene tanta unción como ciudad, como recuerdo? Porque fue la casa de Dios. No sé si entiende. Ahí moró Dios. Después Dios dejó esa casa y se fue a la iglesia, a nosotros. Pero un día volverá a esa casa, junto con la iglesia. ¿Entiende? Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire, mi alegría es ir a la casa de Dios, allí donde está el pan. Y dice, Jerusalén, o nosotros diremos, nuestros pies estuvieron allí, Jerusalén, dentro de tus muros. Es un gozo saber que mis pies pueden estar dentro de la casa de Dios. ¿Entiende esto? Esta mujer puso los pies en la casa, puso los pies en el pueblo, puso los pies en la lealtad a su madre espiritual y no se fue del campo de Cristo. No se movió de esa tierra. ¿Y sabe qué hizo este pariente? La compró. Aún siendo moabita, que no era de Israel, la compró. Y delante de los testigos, la hizo su esposa. Bendito sea Dios. Mire, una mujer llena de la desgracia fuera de la casa de Dios. Tomó la decisión de irse a la casa de Dios. Tomó la decisión de irse al pueblo. Tomó la decisión de la lealtad a sus padres. Y tomó la decisión de no buscar en otro que no sea en el Redentor. Y el Redentor la redimió y la compró. Y la que empezó siendo la peor siervita que juntaba las espigas que se caían de los demás, termina esta historia siendo la dueña de los campos de ese bosque. No sé si entiende. Fíjese si Dios puede cambiarle la historia y la vida a una persona que se acerca a la casa, que se acerca al pueblo y que jura lealtad y que no busca en otro que no sea Cristo. No sé si entiende. No es correr de aquí para allá. Hay gente que va por todo el país buscando trabajo. Hay gente que busca y no le importa la lealtad de la casa, el padre, no le importa nada. Anda detrás del pan, detrás del pan. Pero eso te hará volver vacío. No sé si entiende. Eso te hará vivir desgracias. Pero cuando uno elige el Redentor te compra, se hace cargo de ti. Y la hizo la dueña de los campos. Y nada eso, sino que la bendijo el pueblo. ¿Y sabe cómo la bendijo el pueblo? Dice que los ancianos y el pueblo la bendijeron. Y dijeron, Jehová te haga como Raquel y como Lea, las esposas de Jacob, que edificaron a Israel. Escuche, Raquel y Lea tuvieron hijos que después se convirtieron en las tribus e hicieron la nación de Israel. Es decir, tuvieron hijos, Raquel y Lea, que Dios los usó para hacer su casa, su morada. La bendijeron con esa bendición. ¿Y sabe qué le pasó a Ruth? Tuvo un hijo, diga conmigo, tuvo un hijo, que se llamó Obed, que fue el papá de Isaí y que fue el abuelo de David, de donde vino Cristo. Fíjese usted que cómo Dios la saca de un pueblo sin él, la pone dentro de su pueblo, le da padre espiritual, le da casa, le da un redentor y la hace entrar en la genealogía de Cristo, que ella no era de Israel para entrar en esa genealogía. La hace entrar en una vida de propósito eterno. Quiero que se ponga de pie en esta noche, porque este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. ¿Sabe por qué un día estabas perdido en el mundo? Escucha, un día estabas sin Dios, sin esperanza, y una voz llegó a ti que te hizo saber algo del pueblo de Dios. Te hizo saber del pan que había en la casa de Dios. Y quizás viniste por un vecino, por un amigo, por un pariente. Alguien te trajo a esta casa. Alguien te hizo conocer al Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios tiene un plan contigo. Si no, no te hubiera traído. Dios la movió a Ruth hasta ese lugar. Le dio padres, le dio casa, le dio pueblo, le dio el Redentor, porque tenía un plan con ella. Un plan que iba más allá de sus propios días. ¿Cuántos dicen Dios tiene un plan conmigo? Y ese plan no está terminado.
no terminó solamente con que fuera la dueña de los campos. Ese plan siguió hasta que vino un rey David y hasta que vino un Cristo, hasta que vino la iglesia, hasta que vino el reino de Dios completo a la tierra. Por una mujer, escuche, por una mujer que un día tomó la decisión de hacer su pueblo el pueblo de Dios, de hacer su casa la casa de Dios y de hacer lealtad a una mujer de Dios que era su madre espiritual. Por la decisión de una mujer que le dijo al Redentor sus necesidades. Dios no ha terminado lo que empezó contigo. Por eso cuando empecé hace un rato en la reunión hablé, no dejes de soñar. Porque por más que hoy estés viviendo tragedias, miserias, no sé en qué etapa de esta historia estás, pero quiero decirte que si has elegido el pueblo correcto, la casa correcta, los padres correctos, y le eres alguien fiel al Redentor, Dios no va a dejar tu vida en esa condición. No importa cuán hondo hayas caído, cuántas cosas hayas perdido, Dios va a cambiar tu historia de una manera que te va a asombrar. Porque esta historia aquí no está para adornar la Biblia o para poner un libro más. Esta historia está porque Dios nos abre su corazón y nos dice: fíjense, hijos, lo que le pasa a alguien que entra a mi pueblo, entra a mi casa, a alguien que es leal hasta la muerte, alguien que no se da por vencido, alguien que se humilla a servir, alguien que busca en el Redentor su salida. Fíjense lo que le pasa. Dios te va a usar poderosamente. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero sí te digo que aún hijos de tus hijos y hijos de los hijos de tus hijos van a ser gente del propósito de Dios. Porque no, mire, Obed, el hijo de ella, después dio a luz Isaí, el padre de David, y a David, y David, todas las descendencias hasta Cristo. No sé si entiende. Fíjese qué alcance que tiene cuando alguien le es leal a Dios, cuando alguien jura lealtad, cuando alguien se vuelve a la casa y busca en el pueblo de Dios, en los campos de Bus, busca su bendición. Tu bendición no está en servir en otros campos. Tu bendición está en servir a Dios, en amarlo a Él y juntarle las espigas aunque sean pocas. Lo va a ver Cristo. Te va a llevar a otro nivel y te va a hacer coheredero con Él de toda su riqueza. Cierra tus ojos. Yo sé que hay gente que el Señor me pone en mi corazón que quizás guardaban amarguras como Noemí. Noemí guardó amarguras de lo que le pasó. Pero Abraham no guardó amarguras. ¿Sabe por qué? Abraham tenía casi 100 años. Dios le había hecho salir de una tierra. Lo hizo dejar todo. Él se fue a otra tierra, dejó todo. Escuche. Y pasaron, ya él casi con 100 años, dice, estaba sentado a la puerta de la tienda y vio que vino Dios, vino Jehová en persona, una persona preciosa, el Señor Jesús. ¿Y sabe qué hizo él? Yo digo, no era fácil para Abraham no hablarle alguna amargura al Señor. Como diciendo, me cansé de esperar, se me pasaron los años, tengo casi 100 años, nunca tuve el hijo, dejé mi tierra. ¿Para qué? Podría haber tenido muchas amarguras, como las tuvo Noemí. Pero él, cuando lo vio, se postró, lo adoró y quiso comer con él. Y ni le habló de ese problema. Y entonces Dios sí le habló. Y le dijo, de aquí al tiempo de la vida, 9 meses, tu esposa tendrá un hijo. Y así fue. Porque Dios no se olvida de los leales, de los fieles. No se ha olvidado de ti. Quizás te esté tocando pasar, quizás estés en la etapa que estás juntando espiguitas. ¿Entiendes? Y te parece como que eso, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para esto no me llamó? Mira, tú sigues juntando esa espiga hasta que te vea Él. Y cuando Él te vea, te va a subir a otro nivel. Y si buscas a ese Señor con una actitud más servicial, Él te comprará y te dará el campo. Cierra tus ojos y te hará tener hijos, discípulos, y tus hijos que van a ser para la gloria de Él. Van a ser un Obed, van a ser un Isaí, van a ser un David. Cierra tus ojos. Lo que Dios empezó con nosotros no terminó aquí. Y yo no sé en qué etapa estás. Quizás estás en la etapa donde todas las cosas peores te están pasando a ti, las tragedias, las situaciones, y no te sale nada, te parece que todo va para atrás. Quizás estás allí en que no sabes si seguir segando en ese campo, porque es muy poco lo que juntás en ese campo. Pero Dios nos dice, sigue adelante, porque el dueño del campo te va a ver. Y tu nivel va a subir.
No te estoy hablando porque sí, yo sé, mire, toda la semana Dios me sacudió con esta palabra y la tenía dentro de mi corazón. Y yo sé que Dios, a la gente que está en su pueblo, que tiene la casa, vive en la casa de Dios, es leal a los siervos de Dios y busca en el Redentor su salida y es servicial, Dios la va a poner en lo más alto. No hay nada más alto que lo que esta mujer recibió. Padre, quiero que levantes tu mano, pero escuche, hay gente que en esta noche quiero que pase aquí adelante, porque sé que el Espíritu Santo le trajo para hacerle saber que su historia no terminó aquí, que Él todavía tiene algo que le va a dar vuelta a la cabeza. No sé si entiende lo que estoy hablando. Te va a dar vuelta a la cabeza. Dios vas a quedar como diciendo, ¿qué pasó? Quiero que pase. Y si te tienes que postrar, póstrate, porque es tu noche, es tu momento. Y atrévete a soñar. Atrévete a confiar en la gloria de Dios. Atrévete a creer en lo que Dios puede hacer contigo todavía. Esta historia no quedó terminada con Ruth. Nos muestra a Dios para decirnos, mirá lo que pasa, hijo. Mirá, hija, ¿dónde te quiero llevar? Este es Dios diciéndonos, hasta aquí quiero traerte. Hasta aquí quiero traerte. Hay gente que se creía que porque estaba juntando espigas era el peor o la peor. No te creas eso. Porque Dios va a ver tu esfuerzo, va a ver tu sacrificio, va a ver tu servicio. Hay un momento que el dueño del campo va a pasar y te va a ver a ti que perseveras con esas espigas y entonces te va a llamar a su servicio más alto. Pero no va a quedar eso ahí, porque todavía Él va a intimar contigo y se va a hacer cargo de ti y te va a compartir su herencia. Bendito sea Dios. Dios está aquí. No es poca cosa que estés en la casa. No es poca cosa que estés en el pueblo. No es poca cosa que seas leal hasta la muerte a tus padres. Pero júrale a Dios en el buen sentido. Decirle, Señor, yo hoy declaro mi lealtad. Solo la muerte me va a sacar. Si tú le dices eso, allí comienza Dios a mirarte con otros ojos. Porque cuando vino el dueño del campo, dijo, sí, yo sé lo que has hecho con Noemí. Yo sé de tu lealtad. Dios quiere ver eso, mi amigo. Dios quiere ver eso. Dios quiere ver eso. Si tú te atreves a hacer eso, ¿sabe qué? Lo mismo. Mira, cuando Dios vio a Ruth hacer eso, se empezó a poner contento porque sabía que se iba a poder mostrar en grande en la vida de esa mujer. Y así va a acontecer contigo. Así va a acontecer contigo en el momento que Dios te ve afirmarte en su casa, en su pueblo, jurar lealtad y servirle con humildad, con sacrificio. Dios se está gozando porque dice, esto no va a quedar así. Los próximos tiempos tuyos van a ser tiempos que van a ser para mostrar mi gloria. Y no solo que te voy a dar mi herencia, y no solo que te voy a dar mi campo, y no solo que te voy a dar mi intimidad, te voy a dar hijos espirituales que van a trascender en el tiempo y que van a ser ministros de alto nivel para glorificar a Cristo. Dios es fiel. Esta mujer moabita no tenía ninguna posibilidad, ni siquiera podía ser recibida en ese pueblo, pero Dios la puso en ese pueblo. Dios le dio la riqueza, Dios le dio la abundancia y Dios la hizo madre de gente que fue rey y hasta de la misma genealogía de Cristo. Padre, hay gente que se parecía que hoy solo se identificaba con Noemí, que dijo, no me llamen Noemí, díganme Mara, porque me fui llena y me volví vacía, estoy en amargura porque solo he perdido y nunca he alcanzado. Pero Dios está haciendo algo tremendo, porque en esta historia la que fue redimida también fue Noemí. Y fue muy bendita, ella era la pariente cercana. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo sé que el Espíritu Santo viene con un aceite para sanar corazones, para poner potencia en hombres y en mujeres que le parecía que lo que hacían no tenía significado, pero que se esforzaban por seguir adelante aún cuando, Señor, las condiciones eran las peores. Seguían adelante con esa alma, seguían adelante con ese discipulado. Señor, dijeron al pueblo de Dios, este será mi pueblo, esta será mi casa. Y le dijeron a los padres, la muerte sola me podrá separar. Gente leal, gente que buscó en el Redentor la salida. Padre, no se te ha pasado de tus ojos. Tú lo has visto a todo eso, Señor. Y hay gente que, Señor, ha dado muestras, pero que seguirá dando más muestras. Señor, yo declaro sobre ellos
que van a ver al dueño del campo venir, acercarse de una manera especial. Vas a tener un encuentro con el Señor que te va a hablar acerca del plan que tiene contigo en el ministerio. Dios te va a levantar al ministerio, Dios te va a llamar a ministrar y te dará casas, te dará barrios, te dará ciudades, te dará pueblos, te dará lugares para que tú trabajes en sus campos. Pero dice, no te muevas de mis campos, porque allí está la bendición. Aunque hoy parezca poco, aunque hoy parezca difícil, allí está la bendición. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo está en medio nuestro. Yo puedo sentir que la gloria de Dios va a levantar a gente que se atreve a soñar, que se atreve a creer, que le dice, Señor, si funcionó con Ruth, va a funcionar conmigo, porque yo creo en ti igualmente. Bendito sea Dios. Yo declaro que hay gente que le parecía que su trabajo no tenía resultado. Dios te va a hacer padre o madre de hombres y mujeres que van a expresar a Cristo. Bendito sea Dios. Señor, en esta noche hay gente que está escuchando esta palabra y que apenas la empezó a escuchar, tu espíritu le empezó a decir que abandone los campos de Moab, porque en la casa de Dios, porque en los campos de Israel hay abundancia de pan, porque Dios está visitando su casa, Dios está visitando su pueblo, Dios está visitando su tierra. Este es el tiempo de la visitación de Dios para la iglesia. Este es el tiempo de la visitación de Dios para su pueblo. Dios va a derramar sobre nosotros cosas altas y asombrosas. Gloria a Dios. Y gente que se parecía de lo peor va a quedar como dueña de los campos de Dios. Dios la va a hacer coheredero con sus grandezas. Y aquellos a los que sirvió, como Ruth sirvió a esos siervos mismos, luego pasarán a ser sus siervos. Hay gente que hoy parece que tiene un gran nivel y que tú eres el más bajo. Pero esa gente vendrá a pedirte que tú le hables la palabra de Dios y le ores. Y esa gente vendrá y traerá ofrendas para Dios y te honrará y te bendecirá y hará que la gloria de Dios corra. Porque por mucho tiempo fuiste el siervo de ellos, pero Dios te va a poner a ser el que manda, el que gobierna esos campos, el que administra esas casas. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta noche puedas escuchar y ver a hombres y mujeres que de verdad hacer un pacto, sabiendo que quizás tengan que pasar por momentos difíciles, pero que sus corazones hoy se ligan a sus padres espirituales, a una casa ministerial y a un pueblo de Dios. Y que si algo les pasare y les tocare vivir, sabrán que en el Redentor está su salida. Y buscarán en el Redentor, y el Redentor se agradará tanto como se agradó de Ruth y dijo, tu primer bondad no es nada al lado de esta.